Muy bien, iglesia, pues bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros compartiendo este tiempo. Yo espero que Dios te haya hablado y te siga hablando esta semana y lo que aprendimos las semanas pasadas con Pastor Miguel, conmigo. Y Dios es bueno y qué bueno verte, qué bueno que estás aquí conectado. El reino de Dios es más grande de lo que pensamos y gracias a las redes sociales que seguimos en contacto, en comunicación y podemos incluso traspasar fronteras. Muy bien, la semana pasada Dios nos guió a tener una visión personal. También nos guió a conocer la visión de nuestra esposa si eres casado. También a buscar y descubrir cuál es la visión que tiene Él para nuestra casa, nuestro matrimonio. Pudimos conocer mejor la visión de la iglesia y la visión del año, ¿no? Y espero que Dios te haya hablado y Dios te haya mostrado a lo mejor tu visión. O si ya la tenías, que Dios la haya reafirmado. Ese es mi deseo, ese es el anhelo de mi corazón. Y sabes, estuve escuchando a través de la semana varios testimonios acerca de personas que recibieron la visión de parte de Dios para sus vidas. Escuché testimonios de que justo el mismo día de la predicación, una chica que viene a la iglesia, bueno, parte de la familia, mi sobrina, como ese mismo día Dios le trajo un recordatorio a través de su teléfono del versículo que ella siente que es el más importante, ¿no? Dios está obrando. Escuché también testimonios de familias que se reunieron y buscaron todos juntos la visión de la casa y dice que la van a transcribir y poner en lugares visibles. Sabes, yo creo que Dios está hablando a su iglesia y es parte de mi tema, pero es algo muy bueno formar parte de esto del reino de Dios porque salimos de nuestra área de confort. Entonces, gracias a Dios podemos tener un rumbo fijo, un camino hacia dónde ir. Desde hace tiempo, Dios ha estado hablando a mi corazón, yo creo que empezando casi el año, acerca de como el deseo del corazón de Dios, el deseo de Jesús. El deseo de Él a nosotros vivir como iglesia, a nosotros ser parte de una familia, ser hijo, al ser tal vez trabajador, empresario, no sé. Y Dios me estuvo hablando cuál es su deseo y ¿sabes algo? Yo creo que el deseo de Dios es que nosotros podamos seguir la visión que Él puso para nosotros, sí. Pero algo muy, muy importante es el camino para alcanzar esa visión. Amén. Si estás tomando notas, el título de mi tema se llama El camino de la visión. El camino de la visión. Y pues vamos a orar para comenzar. Gracias Dios por este tiempo, gracias por tu presencia aquí en este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido. Hacemos de nuestros hogares, no sé dónde estés viendo la transmisión, pero del lugar donde estamos un altar y queremos que te lleves la gloria y la honra y que podamos recibir algo de ti. Te pido Dios que este tiempo de mensaje, de compartir de tu palabra, que pueda ser algo que pueda ser beneficioso para nosotros y que lo que salga de mi boca, Dios, provenga de ti y de tu corazón. Gracias por la oportunidad que me das a mí personalmente de compartir esto, Dios, y yo te pido, Padre, que pueda haber mucho fruto. Eso es el deseo de mi corazón, que pueda haber fruto, primero en mi vida, en mi casa, en mi familia y después en nuestra iglesia. Gracias, Padre. Y si estás conmigo, todos decimos amén y amén. Muy bien, el camino de la visión. Si ves como la imagen de nuestra serie Viviendo la Visión, se ve como un chico que está saltando, ¿no? Como que toma impulso y salta. Y eso es algo muy visible, algo que es fácil de ver ahí. Y yo lo creo que Dios sí te da la visión tal vez de cruzar ese monte que está saltando el chico y llegar a la visión que Dios desea para ti. Pero si ves como que la imagen está en pausa, esto quiere decir que tomó impulso y saltó, ¿no? Yo quiero hablar de eso. Si quieres cumplir la visión de Dios, si quieres llegar a lo que Él te mandó, pero es muy importante enfocarnos en el camino para llegar a la meta, ¿sí?
Siento en mi perspectiva y conociendo y en mi tiempo de fe, muchas veces este proceso, este tiempo de caminar, se vuelve monótono y a veces caemos en la trampa del enemigo y caemos en religiosidad. Y no empezamos a cumplir lo que Dios ya nos dio la visión porque estamos como atorados en el camino, ¿sí? Es por eso que el título de mi tema se llama El camino de la visión. Y quiero que leamos juntos una historia en la Biblia en la cual Dios habló a mi corazón desde hace ya tiempo acerca de esto, pero lo vi de una forma como un poco más especial. Y gracias a estos versículos, yo pude ser sincero con Dios y gracias a esa sinceridad que tuve hacia Dios, Dios me guió a cosas buenas para su reino, buenas para mi vida. Los versículos de los que estoy hablando es Juan, capítulo 14, del 1 al versículo 6. Si tienes tu Biblia, quiero que me acompañes. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Juan 14, 1 al 6. Jesús está hablando. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Amén. Yo quiero estar donde tú estás. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Dijo Tomás después, respondiendo a esto. No, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Amén, sino por medio de mí. Ok, vamos a entrar un poquito en contexto de lo que está pasando en esta historia. En esta historia, si lees un poco antes, un capítulo antes, Jesús está con sus discípulos y predice la traición que va a cometer Judas. E incluso le dice, ¿no? Ve y haz lo que tengas que hacer. Y los demás discípulos pensaban que era como ir a pagar el pan, ir a pagar la cena. Porque sabemos que Judas se encargaba del dinero, ¿no? Era como el tesorero, no sé. Y después de esto Jesús les explica a sus discípulos, a los íntimos, yo quiero ser parte de los íntimos de Dios. Les explica a sus íntimos que le queda poco tiempo con ellos, ¿sí? Que le queda poco tiempo con ellos. Y Pedro insiste, no, yo voy a ir contigo a donde tú vayas, yo voy a tomar de la misma copa y todo, ¿no? Y Jesús dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Ok, después de todo esto es cuando Jesús habla de estos versículos. Es parte de las últimas enseñanzas de Jesús que tuvo a sus discípulos. Esto esto quiere decir que es una enseñanza muy importante que debemos de reflexionar en ella. Yo en mi experiencia, como les digo, estoy hablando acerca de ser sinceros con Dios, sinceros con Jesús. En mi experiencia he conocido a pocos discípulos, pocos cristianos, pocos hombres de fe que son como Tomás. Si lees como el contexto de Tomás, Tomás era alguien como un poco tímido, temeroso, pero algo muy interesante de Tomás en estos versículos es que él fue sincero con Jesús. Él tenía una duda, una pregunta y decidió confesárselo a él. Y fue en el versículo 5 que le dice, no, Señor, no conocemos el camino, no tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer este camino? ¿Sí? Aquí vemos que Tomás fue sincero con Dios, sincero con Jesús. Y cuando eres sincero con Jesús, con Dios, ¿sabes algo? Dios revela los secretos de su corazón y te habla de cosas increíbles. Yo quiero hablar de una pregunta que muchos como cristianos nos hemos hecho, si somos sinceros. Muchos como cristianos nos hemos hecho esta pregunta, pero nadie tiene como el valor de exponerlo. O nadie tiene como esa valentía o esa sinceridad de exponerlo, ¿no? Y esta pregunta es la siguiente. ¿Realmente sirve el cristianismo? ¿Realmente sirve
entregarle tu fe a Jesús? ¿Realmente sirve entregar mi vida a su reino? Y yo sé que vamos a responder, ¿no? Claro que sí sirve. Gracias a Jesús tenemos salvación y Él nos hace libres y gracias a Jesús nos da paz y en su sangre somos más que vencedores y todas las respuestas, ¿no? Y créeme, todas estas respuestas, Jesús nos da una visión y vamos a cumplirla. Todas estas respuestas son ciertas. Claro que sí, Jesús nos da la salvación. No estoy minimizando eso, es el regalo más grande. Pero sí decimos que sí, el cristianismo sirve y todo, pero seguimos batallando con el mismo pecado. Por ejemplo, no tenemos la confianza para diezmar constantemente. Seguimos con pensamientos de depresión. Seguimos con el pecado que nos trae placer, que sabemos que está mal, pero seguimos en él. Tal vez compartes tu fe y no hay mucho fruto. Amamos lo que debemos odiar. Hacemos lo que no debemos hacer. Incluso cantamos de victoria y vivimos en la derrota del pecado. ¿Te ha pasado esto? Cuando ves todo esto como que dices, ¿realmente sirve el cristianismo? ¿Realmente Jesús es lo que Él dijo? ¿Por qué estoy pasando por todo esto, no? ¿Por qué no estoy cumpliendo la visión que Dios me dio y estoy atorado en este tipo de cosas? Yo creo que debemos de ser como Tomás. Fue sincero y expuso esa duda ante Jesús. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Esta predicación tal vez puede ser un poco desafiante para ti, pero mi anhelo es que nosotros todos juntos podamos llegar a ser más sinceros con Jesús de hoy en adelante. Sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos y Jesús también. Entonces esos pensamientos que tienes ocultos o que te da miedo exponer, porque no sé qué vaya a pensar Jesús o la gente de mí, Él ya los conoce, exponlos. ¿Sí? Imagínate si Tomás no hubiera tomado la decisión de poner esta duda, esto ante Jesús, esta pregunta de no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Si no hubiera sido sincero, no hubiéramos tenido esta respuesta de Jesús tan impresionante. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amén. Cuando nos asinceramos con Dios, cuando somos sinceros, puede ser que estés pasando algo triste, algo feo, pero cuando eres sincero con Dios y les pones esto, sabes, Dios revela y te muestra una área de su carácter que tal vez no hubieras conocido si no hubieras sido sincero. Yo te invito, sé sincero con Dios. Para mí es muy interesante la forma en cómo respondió Jesús. ¿Sí? Sí, sabemos y conocemos, ¿no? Jesús es la verdad. Solo a través de Jesús y sus palabras podemos tener acceso al Padre y ser perdonados de nuestros pecados. Lo sabemos. Jesús también sabemos que a través de su sacrificio en la cruz podemos tener vida eterna, ¿no? Por eso dice Jesús que yo soy la verdad y la vida. ¿Sí? Pero algo muy interesante que Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y en mi punto de vista, conociendo ya a varias personas en la iglesia y mi caminar en la fe, esto de yo soy el camino casi siempre pasa al segundo plano. Nos enfocamos en la verdad, en la vida eterna, y claro que es importante, y sí, pero Jesús primero dijo, yo soy el camino. No debemos de mover el orden, no, Jesús dijo, yo soy la vida, la verdad y el camino. No dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es el camino. Yo quiero como ejemplificar un poquito esto. La primera iglesia, la iglesia de Hechos, fue una iglesia ejemplar, ¿sabes? Todos los de la primera iglesia eran fervientes en su fe. Y el deseo de nuestra iglesia, nosotros como pastorado, es crear esa misma cultura que tenían la primera iglesia de Hechos en nosotros hoy en día. Ya que ellos avanzaban en el reino de Dios no importando el costo.
Ellos vivían en victoria, llenos del Espíritu Santo, estaban rodeados de señales, milagros y prodigios a la vista. ¿Sí? Yo creo que ellos no tenían ese tipo de mentalidad de, ¿realmente sirve el cristianismo? Cuando estaban sanando enfermos, cuando estaban obrando en milagros, ¿no? Y sabes, algo como te digo, lo quiero ejemplificar. ¿Sabes cómo llamaban a los primeros seguidores de Jesús? No les decían cristianos. Los llamaban los del camino. Es muy interesante, los del camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y sus discípulos, los primeros discípulos, llamaban los del camino. ¿Sabes? Bueno, sabemos que Dios nos da una visión, algo que Él nos entrega, ¿no? Yo lo veo como un tesoro, una meta, algo por lo que voy a luchar. Pero muchas veces nos olvidamos del camino, el proceso para llegar a esa meta. Recordemos, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir con esto? La forma en cómo Él vivió debe ser nuestro referente a cómo vivir. La forma en cómo Él se desplazó en la tierra debe ser nuestro referente a cómo vivir como Él. ¿Sí? Yo siento que muchas veces como cristianos vivimos en yo lo llamo como una burbuja. ¿Sí? Estamos como en una burbuja centrados o solo pensando en nosotros mismos. Las cuentas que tengo que pagar, el pecado que debo de dejar, pero es un pecado que me trae placer y me cuesta trabajo. Incluso nuestras oraciones siempre van basadas en pedirle a Dios algo para nosotros, ¿no? Dios, bendíceme en mi trabajo. Dios, dame un nuevo trabajo. Dios, llévame a conocer a mi futura esposa. Dios, dame esto. Dios, dame. Dios. Todo siempre es como hacia nosotros, ¿no? Siempre nuestras oraciones son basadas en pedir lo que necesitamos a Dios. Vivimos en una burbuja de egoísmo que Dios nos llama a reventar. Que truene esa burbuja, que ya no esté dentro de nosotros. Tenemos que salir de eso. El ser cristiano significa vivir como Cristo. Que sus deseos, el reino de Dios sea nuestro deseo. Y sabes, yo sé que a veces esta palabra, el reino de Dios, se escucha como muy espiritual y lo es. Se escucha como muy profunda y lo es. Pero también es algo muy simple de entender. El reino de Dios son las personas. Si tú quieres hacer crecer el reino de Dios, no tienes que venir con un tabique y embarrarlo y crear un edificio que es el reino de Dios. No. El reino de Dios son las personas. Si tú quieres hacer crecer el reino de Dios, ve y comparte tu fe y trae a las personas a su reino. ¿Sí? El reino de Dios son las personas. Y como les dije, el título de la serie se llama Viviendo la Visión. ¿Sí? Esta palabra viviendo significa o tiene una significancia de acción constante. ¿Sí? No dice vivir o vivir, ¿cómo se dice? Viviendo la visión, sí, pero como viví la visión. No, viviendo, acción, constancia. ¿Sí? Para poder realmente vivir y estar viviendo la visión, debemos salir de nuestra área de confort y vivir como Jesús vivió, su camino. Y solo viviendo a través de su camino, haciendo lo que Él hacía, vamos a poder cumplir nuestra visión personal que Él nos entregó. No de otra forma, ¿sí? No nos confundamos, hermanos. Yo quiero compartir tres claves que podemos empezar a desarrollar en nuestras vidas para poder empezar a vivir en el camino que Jesús nos enseñó. ¿Sí? Espero que estés tomando notas. La primera clave que quiero enfocarme, clave para lograr vivir en el camino, es el amor. Yo sé que, sí, el amor. El amor es una palabra muy complicada, es un significado inmenso, pero quiero que vayamos a un versículo en Juan 13, 34 y 35. ¿Sí? Dice, hablando Jesús, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, y pongamos atención aquí.
tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Que son mis discípulos. En mi experiencia personal, los días o el tiempo que yo he tenido como más dudas de mi fe cristiana, de creer en Cristo con todo mi corazón, ha sido los tiempos cuando no estoy amando a mis hermanos, cuando no estoy invirtiendo tiempo en alguien, cuando no estoy buscando el bienestar no solo mío, sino de alguien más. Casi siempre cuando estamos metidos en nuestra burbuja, las dudas empiezan a bombardearnos y empezamos incluso a dudar de nuestra visión. ¿Sí? Si no estoy invirtiendo en el reino de Dios, en las personas, no estoy amando como Jesús mandó que amáramos. Ahora vamos a ejemplificarlo así, bien sencillo. ¿Hace cuánto tiempo que no inviertes, digamos en este tiempo, hace cuánto tiempo que no inviertes tiempo en alguien al orar por él, al escuchar sus problemas, de dificultades, al invitarlo a comer, al salir con él y realmente mostrar un interés por esa persona, invertir tu tiempo, toda tu atención? ¿Hace cuánto tiempo que no pasa algo así? ¿Sí? Ve cómo la forma en cómo Jesús nos da este mandamiento. Dice, sí, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros. Y algo muy importante, tal y como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Jesús nos muestra el camino, la forma de cómo hacerlo y llevarlo a cabo a través de su ejemplo. Jesús pasaba tiempo en inversión con sus discípulos. Los amaba, que dio hasta su vida por ellos, ¿no? Debemos reventar nuestra burbuja, ya no solo estar pensando, ay, es que no tengo, me falta, y ¿qué te falta a ti? ¿Qué puedo hacer yo para apoyarte, no? Debemos salir de nuestra burbuja, amén. Haciendo esto, amando a nuestros hermanos en la fe, amando a las personas, vamos a poder cumplir la visión que Dios tiene para nosotros y vamos a poder vivirla y estar viviendo en ella. Esto no es solo de 1 o 2 días, esto es una constante en nuestra vida. Si tú tienes dudas de tu fe, yo te invito a que empieces a amar a las personas, amar el reino. Otra clave para lograr vivir en el camino, en la forma en como Jesús nos enseñó a caminar, es caminar en la autoridad. Caminar en la autoridad. Y quiero que vayamos a Lucas 9, versículo 1 y 2. Dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos. Cuando yo veo esto que dice que reunió a sus 12, sabemos que Jesús tuvo más discípulos que los 12, pero cuando reúne a los 12 es como un tiempo de intimidad, ¿sí? Y sabemos que la palabra discípulo significa ser disciplinado, constante, aceptar corrección, avanzar en el reino. Entonces, si tú tienes el deseo de que Jesús te junte y te dé como esa autoridad, esa confianza, tienes que ser constante primero, ¿sí? Perdón, me distraje. Lucas 9, 1 y 2. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Dice que les dio el poder y la autoridad. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Amén. Dice que a sus discípulos, ¿sí? Yo sé que al leer estos versículos en el 2021 nos entra como un poco de temor, falta de desconfianza, como de, ay, ¿es que en serio estás diciendo eso? ¿Que vamos a ir a sacar demonios y sanar enfermos? Sí lo estoy diciendo. ¿Y sabes qué? No lo estoy diciendo yo, Jesús mismo lo está diciendo. Este mandato Jesús lo dio a sus discípulos. A sus discípulos. Los envió
con la autoridad y poder. ¿Y sabes algo? Tú y yo estamos llamados a ir con autoridad y poder. Y aquí, cuando sales de tu área de confort, porque a veces es fácil amar a los hermanos, ¿no? Como la primera clave, sí, amo a mi hermano, que me cae bien. Pero aquí cuando sales, es cuando empiezas a experimentar e incrementar tu fe. ¿Sí? Aquí es donde tu fe se incrementa, donde todas tus desconfianzas, al pensar que el cristianismo no sirve o que Jesús tal vez no tiene poder, aquí, en este momento, se desmoronan. Se desmoronan y se hacen a un lado. ¿Sabes? Hay una emoción difícil de explicar cuando tú compartes tu fe. Hay una emoción, una experiencia, yo la llamo una experiencia increíble al orar por un enfermo, al ir y compartir las buenas noticias con alguien. Es una emoción indescriptible. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo haces, no estás dependiendo ni en tu intelecto, ni en tu confianza, ni en tu forma de hablar, ni en cómo te ves. Porque muchas veces así, ¿no? Si vamos a ir a una entrevista de trabajo, pues si me veo bien, si hablo correctamente, si me hablan en inglés y le respondo bien, pues ya, estás dependiendo en ti mismo. Pero cuando compartes tu fe, cuando oras por un enfermo, no estás confiando en ti, estás confiando en la mano de Dios que te sostiene. ¿Sí? Es una emoción indescriptible. Si nunca lo has hecho, te invito. Sino que dependes en Dios mismo y la confianza en Él se incrementa. ¿Alguna vez has orado por un enfermo? Tal vez vas a decir, no, pero yo nunca he sanado a nadie, yo nunca he visto eso en mi vida. Es muy probable que porque nunca lo hayas hecho. Te invito, hazlo, ¿sí? No confíes en tu intelecto, confía en Dios, ¿sí? Si no lo has hecho, hazlo. Este es el camino que Jesús nos dejó para seguir, ¿sí? El ser cristiano es ser como Jesús, invertir en las personas, ¿sí? Cuando haces esto, estás reventando tu burbujita de solo pensar en ti, en el egoísmo, y empiezas a vivir la visión que Dios tiene para ti. ¿Sí? Empieza a incrementar tu fe, las dudas que tenías empiezan a disipar, a bajar, y realmente empiezas a estar viviendo en la visión. Otra clave para caminar, y la última para caminar en el camino que Jesús nos dejó, es la compasión. Y yo creo que si no tienes compasión, no puedes caminar en el amor, ni en el poder, ni la autoridad. Yo creo que en mi forma de verlo, debe de haber primero compasión. Compasión por las personas. Compasión por el reino. Y quiero que vayamos a Mateo 14 al 15, versículo 14 y 15. Dice, y cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse algo de comida. Este versículo y los que siguen es cuando Jesús multiplica los peces y los panes y alimenta a todos. Este versículo se utiliza incluso la semana pasada, Miguel en el servicio presencial lo utilizó para orar por los diezmos y las ofrendas. Pero yo quiero que veamos el contexto. Aquí Jesús nos enseña algo tan valioso, algo que Jesús es mi héroe, yo quiero ser como Él. Si ves el contexto de esta historia, si ves justo antes de que Jesús bajara de la barca, si ves en el capítulo 14 dice, cuando Jesús bajó de la barca, justo antes de eso, Jesús recibió una noticia muy mala, devastadora, acerca de la muerte de Juan el Bautista. Y dice en la Biblia que al recibir esta noticia, se retiró, se subió a la barca
solo y se retiró. Y si conoces la historia, la muerte de Juan fue una muerte muy fea, una decapitación. Dice la Biblia que se retiró solo en la barca a un lugar solitario y después de ese tiempo que estuvo solo, regresa y dice que se desembarcó de la barca, bajó de la barca y vio a la multitud de personas y tuvo compasión. Jesús nos enseña aquí de una forma tan palpable, tan grande su compasión. A pesar de haber perdido a alguien tan cercano, o sea, Juan el Bautista bautizó a Jesús mismo, ¿no? Si ves, dice que desde que estaban en el vientre, Juan empezaba a brincar. Te lo dejo de tarea, lo puedes estudiar. A pesar de haber perdido a este ser tan querido de una forma tan horrible, tuvo compasión de la gente y lo sanó. Y si ves en el versículo, los discípulos se acercaron y le dijeron, Jesús, ya se está haciendo tarde. O sea, esto quiere decir que estuvo tiempo haciendo esto, ¿no? Tiempo invertido en el reino. Si ves esto, muchas veces si yo hubiera estado en la situación de Jesús y veo la multitud, pues sí, ok, pero yo me acerco con mis discípulos, oren por mí, yo me siento así, mira, yo me siento yo, Dios. No, Jesús no tiene esa burbujita de la que hablo, Él está en otro nivel. Sí tuvo un tiempo para estar solo, pero después regresa y ve a la multitud y siente compasión de ellos. ¿Cuántas veces pensamos que ser cristiano significa ser atendido cuando me siento mal? O sea, ok, quiero ser claro aquí. Claro que sí te vamos a atender si te sientes mal. Claro que vamos a estar contigo si estás en una pérdida. Claro que vamos a estar contigo, sí. Sí vamos a estar. Pero estar en el camino de la visión que Dios nos da significa despojarnos de nosotros mismos e invertir en alguien más. ¿Sí? Esto es ser cristiano. Y al hacer esto, tener este tipo de compasión por las personas, esto va a vivificar tu fe. Tus problemas, tus tentaciones, a lo mejor los pecados ocultos que tienes, todo lo que tú pensabas que el cristianismo no servía o no sirve por todo lo que estás batallando, no va a desaparecer. Claro que vas a tener que batallar contra él y tomar tu cruz y seguir a Jesús, pero sabes que tu fe va a crecer y va a ser aumentada de tal manera que tus problemas van a disminuir, porque tú los vas a ver de una forma diferente. Vas a tener la visión de Dios al ver tus problemas. Debemos de despojarnos de nuestro sentir, ay, es que me siento triste, ay, es que me siento... No, es momento de levantar la mirada y tener la visión de Jesús. Esto significa ser cristiano, ¿sabes? Entonces, las tres claves Jesús es una persona que tiene tantas áreas donde podemos aprender que una predicación no es suficiente, ¿sí? Pero las tres claves en las que el Espíritu Santo habló a mí para caminar en el camino de Jesús y cumplir la visión que Él nos da es a través del amor, a través de la autoridad y poder que Él nos da y a través de la compasión. Yo sé que tal vez, como les dije, tal vez esto para ti es un poco desafiante. Puede ser que sea salir de tu área de confort. Pues sabes algo, ser cristiano no significa ser un área de confort. Es ir y amar el reino, amar a las personas. Sí, Dios te da una visión personal y Dios quiere que cumplas esa visión y va a estar contigo, claro que sí. Pero el camino para cumplirlo es vivir como Jesús vivió, despojándonos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra forma de ver las cosas y pensar como Él piensa. Amén. Gracias, Jesús, por todo lo que nos enseñas.
Jesús nos muestra el camino en cómo vivir la visión. Como les digo, hay tanto que podemos aprender de Jesús que una sola predicación no lo puede abarcar. Como conclusión, yo quiero invitarte a que salgas de esa burbuja. Y ¿sabes qué? Esa burbuja a la que yo llamo de egoísmo, de solo pensar en ti y tus problemas, yo considero que eso también es religiosidad. Es tiempo de reventar eso. Es tiempo de salir, ¿sí? Experimentar lo que Dios desea para ti. Te invito a que salgas de esa burbuja de religiosidad y cumplas y sigas viviendo la visión que Dios tiene para ti y para todos nosotros. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús y seguir su camino que Él nos enseñó. Haciendo esto, vamos a poder llegar a cumplir la visión y estar viviendo en la visión. Esto no solo es de un tema, esto no solo es de unas semanas, esto es un estilo de vida. Yo quiero que, como les dije, el deseo de la iglesia, de nuestra iglesia, es que podamos llegar a ser como la primera iglesia, los del camino. Que a través de la forma en cómo fluimos en los dones del Espíritu, en la forma en cómo vivimos nuestras visiones personales y la visión de la casa, la forma en cómo amamos unos a otros, la forma en cómo tenemos la autoridad y poder de sanar enfermos, expulsar demonios y compartir nuestra fe y la compasión por las personas, que todo esto sumado pueda convertirnos en lo que Jesús mandó hacer a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Dios, porque tú hablas a tu pueblo y si nos das una visión, si nos das un deseo para avanzar. Pero más que eso, nos muestras el camino de cómo hacerlo. Jesús, que tu camino, que la forma en cómo tú viviste se convierta en nuestro estilo de vida. Que nos podamos enfocar en llegar a ser a la estatura del varón perfecto, que esa sea nuestra meta principal, nuestra visión principal. Guíanos, Dios, a compartir nuestra fe, a salir de nuestra área de confort, a ser sinceros contigo, Jesús, cuando estamos batallando con nuestra fe. Y yo sé que tú nos vas a revelar los secretos de tu corazón. Queremos caminar en el camino que tú nos enseñaste y que podamos avanzar y hacer crecer tu reino, hacer crecer tu iglesia, Jesús. No por gloria nuestra, sino para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y si estás de acuerdo conmigo, todos decimos amén, amén. Dios te bendiga, buen inicio de semana.